hasta marzo, donde de un día para otro toma medidas drásticas. Empezamos a vivir una etapa que no habíamos vivido nunca en nuestra historia. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucedió en ese momento? Se tomaron unas medidas sin haber analizado la situación y sin haber hecho un planeamiento adecuado. ¿Y por qué aseguro que no ha habido un planeamiento adecuado? Porque las medidas que tomaban no nos llevaban a ningún lado. Y vamos a analizar la primera de ellas. Pero antes de analizar la primera de ellas, quiero retrotraerme un poco antes de lo que sucedió en la pandemia. Teníamos en nuestro sistema de defensa nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. La Secretaría de Defensa Nacional era la que se encargaba de ver los campos no militares. Determinaron en un estudio prospectivo que una de las posibles amenazas al país podía ser una pandemia. Eso fue en el año 2016 o 2015. Si esto hubiera existido, esos estudios se hubieran ido actualizando permanentemente y seguramente que se hubieran tomado previsiones antes de que sucediera lo que sucedió. Volvemos a febrero de este año. Marzo de este año, perdón. Se tomaron esas medidas y les decía que no había habido planeamiento porque los resultados eran negativos. No sé cómo el gobierno pudo pensar que ordenando el confinamiento a la ciudad de Lima, para hablar de la ciudad más grande del país, y no tocar otros departamentos, donde no se pueden mantener encerrados tanto tiempo a unas personas. Tampoco, si hubieran hecho un planeamiento, esto hubiera salido en el primer momento del cambio de discusión de ideas, cuando hubieran estado haciendo el mapeo de la zona. No sucedió, por eso digo que no ha habido planeamiento. Y aparte de eso, nuestra economía, la gran parte de nuestra economía es informal. Para hablar en palabras que queremos sellar como partido, independientes, tienen actividades independientes. El 70%, 80% de la población de Lima se dedica a actividades independientes. Si no trabaja, no come. Reciben el dinero para el día y para poder seguir viviendo. Entonces era una ficción el confinamiento y las medidas estrictas. Empezaron los contagios dentro de la policía, sobre todo, que han habido muchos muertos y mucho personal de la policía contagiado, porque no tenían las mascarillas adecuadas, porque su contacto con la población era muy cercano. Cuando querían detener a alguien que estaba sin mascarilla, lo agarraban, se acercaban, se metían al mismo carro, retirando el mismo ambiente. O sea, se cometieron infinidad de errores en ese sentido. Pero no solamente eso. El gobierno, como gran medida, se le ocurre hablar de bonos para la gente. Y lo anuncia con bombos y platillos. No da detalles. No dice que no se va a poder recibir ese dinero inmediatamente, que va a pasar un tiempo, que va a haber una lista. No explica nada, solamente da la noticia. Para ganar votos el presidente. ¿Y esa noticia qué genera? Tremendas colas en los bancos al día siguiente, que se convirtieron en focos de contagio. Eso fue lo que incrementó el número de muertos, ese tipo de medidas. No solamente el tema de los bancos, el tema de los mercados. No se tomó acción con ningún mercado. No se tomó acciones preventivas. Las municipalidades obviaron su tarea. Esa es una tarea municipal. Y se dejó que la ciudad siga viviendo como podía. El mercado mayorista, que tiene infinidad de personas que van diariamente, no se tomó ninguna medida preventiva. Después el gobierno decide entregar bolsas de víveres en vez de hacer otro tipo más inteligente de distribución de alimentos, reactivando comedores populares o imaginándose algunas otras acciones que podían haber realizado, en algunos casos por la incapacidad de las personas que estaban a cargo y en otros porque eran corruptos. Entonces, en vez de generar una situación favorable, se generó una situación desfavorable. ¿Y eso por qué? Porque no había un planeamiento. Si había un planeamiento, se le hubiera ocurrido al menos inteligente del grupo decir esto no se puede hacer, vamos a buscar otra solución. Pero no, siguieron tercamente con esa medida, inclusive hasta defendían su posición, que era lo mejor que podían hacer, que daban la plata directamente a quien tenía que administrarla, que la descentralización estaba funcionando. O sea, realmente conceptos que no venían al caso porque fue una desgracia. Mientras más alejado de la capital, mayores problemas tenía. Y eso demoró. No fue que se aplicó hoy día y al día siguiente lo tenían. Demoró meses para poder terminar de consumir el dinero por la ineficiencia en la ejecución del gasto. Entonces, todo esto era el preludio del caos que se venía después, pero ya con vidas en juego. Y el riesgo altamente peligroso que generaba los centros de salud.
En el primer nivel de salud hay 7.000 postas médicas y en el segundo nivel de salud 2.000. Imaginen ustedes cuántas personas hubieran podido ser atendidas de manera preventiva, darles tratamiento antes de que comience la enfermedad en todo su furor, si hubieran aplicado la inteligencia para tomar sus medidas sanitarias. Yo les aseguro que hubiera dejado de morir mucha gente se hubiera salvado. Y se olvidaron de que los seres humanos tienen otras enfermedades que no son el COVID-19, enfermedades crónicas que necesitan atención, que necesitan ser vistos por su médico. Hay enfermedades producto de la edad y otras por secuelas de otras enfermedades. Se le cortó la posibilidad a la población que sufría de estas cosas a ser atendida por un profesional. Y esos han sufrido y seguramente han muerto falta de atención. Eso demuestra la incapacidad del gobierno. Otra idea brillante fue la que ya lo mencioné, el tema de los bonos. Cuando anuncia, después de haber dado el primer bono, que no lo recibió todos los que debían recibirlo, anuncia un segundo bono, se generan más problemas y más complicaciones. Entonces, no acertaban una. Cuando entramos al tema ya de la atención de los médicos y los protocolos que habían establecido, pero antes de eso me había olvidado de mencionar algo. Hay un cambio de ministro de salud, cambian a la ministra de salud que estaba y ponen a un ministro de salud incapaz, al doctor Zamora, donde empieza a comprar pruebas rápidas que todo el mundo se sabía que no tenían resultados para el diagnóstico y que no se emplean para el diagnóstico, y las usaron para ese diagnóstico engañando a la población. Ahí hay negligencia criminal, porque ahí hay un error del 40% aproximadamente en los resultados. Eso tiene que ser en algún momento sancionado, eso no puede quedar en el aire. Ahí saltamos al oxígeno. Se vio con Iquitos un gran problema con el oxígeno y no se tomó ninguna medida preventiva para tratar de solucionar ese problema en otras capitales, departamentos o en otros lugares. Existía una norma que obligaba a tener oxígeno de cierta calidad que resulta que no era necesario para la atención de las personas y que había sido dada en otra época, en otro gobierno, bajo otras condiciones. Había generado un monopolio en la distribución del oxígeno. Hasta el día de hoy creo que no han cambiado la ley, solamente sacaron una suspensión temporal. O sea, eso tiene que ser derogado y tiene que dejarse libertad de acción para que se pueda recibir el oxígeno que dice la OMS, a partir creo que es del 94% de pureza. Con eso murió mucha gente. Tenemos un caso crítico en Arequipa. En Arequipa la SAURE donó oxígeno. Hizo una donación de oxígeno y no fue aceptada por el gobierno, se demoró más de un mes en aceptarla, con una burocracia inentendible y con medidas y protocolos que no venían al caso porque estaban en emergencia. La gente se moría en las calles, no llegaban ni siquiera a entrar al hospital porque le faltaba oxígeno y se negaron a aceptar la donación. Y han salido a declarar en esa época de que tenían que cumplir con los procedimientos para ver que el oxígeno que le daban era el correcto. ¿Se imaginan el nivel de incapacidad y de falta de voluntad para salvar vidas? Tiene una sensación de impotencia terrible, porque no se pudo arreglar. Nos da mucha pena a todos los peruanos. Y así fue avanzando el tema. ¿Se acuerdan también de las grandes masas de gente que quería regresar a su lugar de origen? Estuvieron deambulando para poder ver cómo salían a buscar una movilidad a alguien que los llevara a su lugar de residencia, sin poder lograrlo. Pasó más de un mes antes que el gobierno tomara acción. Cuando era tan sencillo coordinar con las empresas de transporte para que el Estado les pague el viaje hasta el lugar donde tenían que ir, previo control, previa evaluación médica, previa toma de pruebas moleculares para ver quiénes son los enfermos, transmitieron el virus a los sitios donde iban, porque la efectividad de la prueba es el 40%. Entonces, ni siquiera en ese tema se pudo actuar bien. Las Fuerzas Armadas fueron subempleadas, se dedicaron a labores de vigilancia, de punto de control, de verificar colas, de verificar el toque de queda, cuando la capacidad más grande de ellas está en el planeamiento. Un ministro dijo que no estábamos en guerra y que el Comando Conjunto planeaba para la guerra. No le entró en el cerebro de que tenían la capacidad de poder ampliar su Estado Mayor con especialistas de diferente naturaleza y poder generar un planeamiento realmente adecuado. Y primero, identificar la amenaza. La amenaza no era el virus solamente, la amenaza era el virus y la paralización económica, porque el país tiene que seguir andando. Entonces se definió mal al enemigo y se aplicaron malas estrategias para poder vencerlo. Por eso hemos llegado a ser el país con más muertos por millón de habitantes.
Hasta el día de hoy no se sabe la cifra exacta, pero pasan los 70.000 muertos. Oficialmente hablan de 30.000. Nos acostumbramos a escuchar al presidente hablar al mediodía, a escuchar largos cuentos, a la hora adecuada, bien asesorado en comunicaciones. Hay que reconocerle al presidente dos cosas: supo manejar a los medios de comunicación, pagando propaganda del Estado y teniéndolos sometidos, y la otra gran cosa que sabe hacer muy bien es mentir. Se pasó mintiendo todo su gobierno, y nos perjudicó a todos. Entonces, creo que esto nos debe servir de experiencia para no caer en estas cosas a futuro, no permitir que los gobernantes se burlen del pueblo. Cuando se llega a una situación de estas, el Congreso tiene que actuar rápido, no puede esperar y demorarse tanto, intelectual, no solamente moral, porque no se puede entender cómo no podía tomar las acciones que correspondían, y acompañándolo a él varios ministros. Entonces, eso tiene que hacerse en el momento adecuado, porque al final los ministros son los responsables del el presidente se convierte en inimputable. Y otra cosa que tenemos que sacar como conclusión es que el poder del presidente es absoluto cuando maneja los medios de comunicación como lo ha hecho, y distorsiona la verdad, desinforma a la población y le siembra ideas que no son las ciertas, y eso genera serios problemas para la conducción del país en cualquier momento. Bueno, estoy en el Partido Renovación Popular, que lo preside Rafael López Aliaga Cazorla. Este partido es un partido que basa su doctrina en la doctrina social de la Iglesia, y en función de eso es que hacemos nuestro plan de gobierno y vamos a hacer nuestras acciones, siempre teniendo como principio el respeto a la persona humana, el respeto al ser humano. Y de ahí todo para adelante sale de manera muy sencilla, porque lo que se tiene que hacer ahora es sacar al país de la situación de crisis en que se encuentra. No estamos recibiendo un gobierno normal, estamos recibiendo un gobierno que viene después de estar en unas batallas tremendas por sobrevivir como democracia. El primer punto que va a haber el gobierno es el tema de salud, porque el tema de salud ha sido muy afectado. No se sabe si va a haber una segunda ola, lo de la vacuna se sigue discutiendo, hay muchas esperanzas de que ya se haya encontrado la vacuna correcta, pero todo está en el terreno todavía de las especulaciones. No hay cosas claras. Se va a hacer un reordenamiento de la salud, un reordenamiento en la parte organizativa de los entes que la controlan. Se va a tratar de mejorar lo que se tiene, se va a aplicar experiencias anteriores para aumentar la capacidad hospitalaria del país, con lo que Solidaridad Nacional, cuando empezó, implantó los hospitales de la solidaridad, que si bien no son lo último que puede haber en el mundo, pero sí dan soluciones a nuestros problemas. O sea, se va a empezar a hacer un análisis de la situación de salud y darle prioridad inmediata para que toda la población pueda tener atención primaria de manera rápida. Se van a incrementar los niveles de atención del primer nivel de atención, que es el que está cerca a la población, es la medicina del barrio, digamos, y al segundo nivel. Y las grandes obras hospitalarias se van a hacer bajo un plan director que nos permita ver al futuro con mucha tranquilidad. El otro tema importante que tenemos por delante es la educación. Este gobierno todo ha quedado en ofrecimiento. Las tablets que nunca funcionaron, que nunca llegaron, hicieron malas compras. El problema de la educación es un problema integral. Lo primero que vamos a revisar es la currícula escolar. La currícula escolar se va a mantener respetando los valores familiares. No vamos a permitir que se ataque a la familia ni que se ataque a los niños con dogmas sexuales no convenientes para la niñez. Vamos a ser muy rígidos en ese tema con la ayuda de los padres de familia. Acá se han autoimpuesto el nombre de progresistas, cuando eso no es progresista, de irse al extremo de los comunistas en muchos casos. No es algo positivo. Lo que vamos a hacer es reforzar la familia. La Constitución la protege y la vamos a proteger. Y vamos a pedir que los padres de familia tengan una participación más activa en la educación de sus hijos, porque así debe ser. Hemos vivido casi una década sin que los padres de familia se den cuenta que la currícula estaba contaminada y cómo trataban a los terroristas. Hasta
hace 3 años o 4 años, no me acuerdo con la cantidad de años, la congresista Paloma Noceda, cuando estuvo en la Comisión de Educación, determinó que había que revisar las currículas, se hizo la revisión, el Ministerio de Educación no cambió su personal, siguió empleando al mismo tipo de gente ideológicamente comprometida. Entonces, la han cambiado, pero no tan claro. Eso tiene que reevaluarse completamente para que los valores cívicos estén presentes. Se le enseña al niño a respetar a su bandera, a respetar a su país. ¿Qué significa ser ciudadano? El niño tiene que, aparte de salir del colegio con la capacidad intelectual adecuada para poder entrar a un instituto técnico o a una universidad, saber qué es ser ciudadano y qué es ser peruano. Vamos a través de la educación a aumentar la autoestima del peruano. La autoestima del peruano está muy baja y esa autoestima baja nos lleva a terminar siendo perdedores en muchas cosas. Cuando debemos tenerla alta, tenemos muchas cosas para estar orgullosos de ser peruano. Nadie en la región puede ser mejor que nosotros. No lo vamos a tolerar tampoco. Con el tema de la alimentación, que es otra preocupación del partido, porque tenemos muchos niños desnutridos, se va a tratar de hacer una continuidad en la alimentación desde el vientre de la madre. Cuando la madre esté encinta, se le dan suplementos vitamínicos para que pueda tener niños sanos. A la gente de extrema pobreza y de pobreza. Los que tienen el dinero para poder adquirirlo lo van a seguir haciendo como lo pueden hacer ahora. Luego se va a continuar con el tema de alimentación en las guarderías. Se va a promover la creación de más guarderías a nivel municipal, a nivel de grandes fábricas, para que la gente que trabaja tenga dónde dejar a sus hijos y estos sean bien alimentados bajo control del Estado. Los que hay guarderías de paga, los que tienen la posibilidad de pagar una guardería, se va a supervisar que también la alimentación que se le dé sea la adecuada para evitar la anemia y tener una población saludable. Cuando uno forma bien a los niños de manera saludable a edad temprana, garantizamos tener una población más inteligente, más emprendedora, más productiva y menos enfermo. Se gasta menos en salud después en el tiempo. Son cosas simples y sencillas, pero que van a dar resultados a futuro positivos. Luego tenemos otra preocupación que es la infraestructura. Tenemos que reactivar la economía. No se puede reactivar la economía si no hay trabajo. Y el trabajo se genera haciendo obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura, de manera privada y de manera estatal, de las dos formas. La primera gran obra que se va a hacer es un tren Tumbes-Tacna. Nuestro candidato, Rafael López Aliaga, él tenía un proyecto, trajo un proyecto de un tren de esa naturaleza y lo entregó al Ministerio de Transporte hace ya varios años. Nunca hicieron nada. El proyecto existe y está todo listo para poder empezarlo apenas estemos en el gobierno y empezar los trabajos en varios sitios de manera simultánea, en Tumbes, en Tacna, en la zona de Lima, a la mitad de camino en el norte y a mitad de camino en el sur, para poder hacer algo dinámico y que permita tener la construcción del tren lo más rápido que se puede y generar mucha mano de obra para que la gente pueda tener una fuente de vida. Se van a también priorizar las carreteras de penetración, pero carreteras de doble vía, para que sean transporte, que se facilite el transporte de la mercadería y el turismo. Al armar las rutas de comunicación, automáticamente abrimos nuevas zonas para el turismo. Nuestro país tiene una riqueza increíble en todas partes. Hay lugares que pueden ser declarados zonas turísticas. Y eso es obra de infraestructura al costado. Se abre la vía y luego se crecen los hoteles, los hostales, los circuitos turísticos. Todo va a ser hecho de manera implementada, de manera conjunta. Vamos a trabajar como un equipo, no interesa de qué partido sea. Son presidentes de gobierno regional y tienen que trabajar por su país. Lo que se va a poner es la dirección, a dónde queremos ir, porque si cada uno va por su lado no logramos ningún resultado. Se va a incrementar también, se va a trabajar en el tema de las hidroeléctricas. Se va a hacer una obra de reforestación en nuestra selva y en nuestra sierra. Tenemos miles de hectáreas para reforestar y eso genera una industria al costado de celulosa. De que esas cosas van a generar mano de obra en el mediano plazo, mucha mano de obra. Entonces se va a orientar para esto, para que se pueda hacer reforestaciones en grandes magnitudes. Se va a tratar de que el personal militar también participe en las obras que pueden hacer de manera subsidiaria.
La ingeniería militar va a estar presente en la carretera de penetración, la zona que corresponda. Se le va a pagar al personal de reclutas un sueldo mínimo vital. No va a ser una propina, ya van a tener un sueldo. Eso va a generar de que más gente quiera prestarse al servicio. Y con esas vamos a tener mano de obra para muchas de las cosas que tenemos que hacer en este sentido. Luego vamos a pasar a lo que es seguridad. La seguridad ciudadana es un problema para todos. Y nos focalizamos en un punto solamente, ¿no? El asalto, el robo, porque es el punto de impacto que toda la población lo ve. Pero la delincuencia está en todos los niveles. Están los violadores, pero para los violadores tenemos pensado el pedir la pena de muerte. Eso se va a analizar bien para ver todo lo que conlleva un pedido de esta naturaleza y de qué cosas tenemos que retirarnos y qué cosas tenemos que hacer. Pero hay cosas que son inconcebibles y todos ustedes lo han visto, el salvajismo de los violadores. Esa gente no va a cambiar, esa gente se enferma y va a seguir haciendo daño a otros semejantes. Nadie quiere hablar de corrupción. Nosotros no queremos hablar de esa palabra porque Vizcarra la habló todo su gobierno y fíjense cómo terminamos. Con el corrupto hablando de corrupción. Se ha maleado esa palabra. Vamos a ver de qué forma la podemos transmitir. Pero sí se va a hacer una gran labor en ese sentido. Se va a tratar de que el país cambie de cara y todos vivamos pendientes, porque si no trabajamos todos en el mismo sentido no se puede romper. La corrupción tiene dos partes, la parte que está en el Estado y la parte que está en el público. El público es el que promueve la corrupción por tener un resultado más rápido. Y hay gente que está al costado y está viendo. Esa gente tiene que intervenir, tiene que pararla, tiene que hablar, tiene que rechazar a esas personas, tiene que repudiarlas. La sociedad tiene que rechazar la corrupción. Hasta ahora nuestra sociedad no la rechaza, habla, pero no la rechaza físicamente. No hay una manifestación de rechazo ante los corruptos. Los siguen recibiendo en los clubes, siguen su vida normal. El presidente se le ha sacado por incapacidad moral y están hablando todos que puede ser candidato al Congreso. Eso no debería ni tocarse. Una incapacidad moral como la que se le ha retirado no puede para trabajar más en la administración pública. Eso tiene que ser entendido de manera natural, no se necesita dar una norma. Ya que ustedes se reúnen y discuten, esto lo pueden esparcir por todos lados y la gente va tomando conciencia y esto va caminando. Son medidas realmente sencillas para hacer. Con lo que respecta a mejorar la reacción de la policía, se van a implementar, se van a consolidar los sistemas de vigilancia que existen actualmente para que funcionen centros de comando que permitan dar una reacción rápida ante un aviso de robo y asalto, con la distribución de las unidades donde corresponda, para tenerlas en lugares que sean de muy rápido acceso. Todas las unidades tienen posibilidad de saber con su GPS dónde se encuentran, o sea que el control es absoluto. Desde un puesto de comando se puede dirigir y controlar los movimientos de toda la ciudad de Lima, para hablarle de una gran metrópoli, y así igual en el resto de capitales del país. Todo en lo que tiene que ver con la tecnología y los nuevos conceptos de vigilancia centralizada. Y también acá en este tema entra la justicia, las leyes y las normas que existen para poder detener a alguien. Uno captura que le robó un celular a alguien y sale libre al día siguiente. No hay un castigo físico para él. Vamos a presentar una modificación para que esta persona pueda ser detenida, haga trabajos comunales, que sienta el peso de la ley. El Poder Judicial también interviene en este tema. Respetamos la independencia de poderes, pero vamos a dar la línea de soluciones inmediatas que tiene que tomarse. No puede ser posible que haya una población sin terminar de juzgar en la cárcel. Creo que es alrededor del 30% de los que están detenidos no tienen juicio, no tienen sentencia. Y después hay gente que ha sido detenida sin tener acusación fiscal. Se ha hecho un abuso del poder, la fiscalía deteniendo a personas que no tienen ninguna acusación y tienen años y años de investigación y no encuentran nada. En ese caso, el que debe ser sancionado es el fiscal, incapaz. Entonces, la cosa la vamos a poner en su nivel, en todos los rubros. En el tema de defensa, el tema de las Fuerzas Armadas hicieron su planeamiento de defensa nacional lo terminaron en el año 2017 y fue presentado. La magnitud de fuerzas y capacidades fue presentada al presidente Kuczynski en Consejo de Defensa Nacional. Fue aprobada, pero no le fue asignado el presupuesto.
Esos estudios se hacen periódicamente, cada 10, 15 años. El que se hizo sigue vigente, necesita algunos ajustes, lo que corresponde proporcionalmente al periodo de gobierno que nos toque estar. Pero se va a reactivar, porque las Fuerzas Armadas están en un estado de indefensión muy alto por la incapacidad de los gobiernos que nos han precedido. El tema de defensa también entra las industrias de defensa. Las industrias de defensa son una gran fuente de trabajo también para el país. La industria naval forma parte del desarrollo nacional, genera fuente de trabajo. Por cada hombre que trabaja en un buque se generan de 4 a 7 puestos en la calle. Entonces tenemos que generar una mayor cantidad de construcciones navales que va a permitir el desarrollo de la industria naval. Ya va a tener una vida renovada la Fuerza Armada, pero sin olvidarse de su tarea principal y de que el equipamiento tiene que ser para su tarea principal. Lo otro es secundario. Vamos a hacer las dos cosas. Después, el tema de justicia. El Poder Judicial, como ustedes saben, tiene mucho de corrupción. Se va a ver qué medidas, en conversaciones con el Poder Judicial, porque es independiente, se pueden dar para poder lograr que la carrera judicial sea algo mejor de lo que existe actualmente, para formar una carrera similar a la que tienen las carreras militares. Yo considero que al Poder Judicial le falta espíritu de cuerpo, pero un espíritu de cuerpo bien entendido, un espíritu de cuerpo que rechaza la corrupción, un espíritu de cuerpo que identifica el intento y lo vota, un espíritu de cuerpo que protege a la institución, no a la persona que está cometiendo la falta, o que no está trabajando, o que está abusando del poder. Eso se logra cuando la gente se considera que forma parte de una promoción, que está unida y que han vivido juntos. Entonces, vamos a proponer, que eso tiene que ser aceptado por el Poder Judicial, de que haya una escuela de esa naturaleza, sacar de las universidades a los mejores, meterlos en una escuela de este tipo y de ahí sacar a los futuros jueces. Una preocupación importante que tenemos es el cuidar al adulto mayor. El adulto mayor, para hablar de edades arriba de los 60 años, muchas veces está desatendido totalmente y se encuentra solo, vive en un cuarto o sabe Dios cómo. Nos vamos a tratar de generar albergues para estas personas que puedan ser acogidas y de acuerdo al nivel económico que tengan, se le puede dar los subsidiarios que correspondan. Hay gente que puede tener un nivel adecuado para vivir, pero que no puede vivir solo porque tiene ya necesidades médicas que atender. Pero con su pensión puede pagar esa atención en un lugar donde le van a dar comida, alimentación, salud. Entonces, hay formas de autofinanciarse y hay formas de poder lograr éxitos en estas cosas. Tenemos como candidato a un empresario exitoso que sabe cómo hacer dinero y eso lo vamos a aprovechar para poder lograr un resultado positivo en estas cosas. No nos vamos a olvidar del adulto mayor. Bueno, esos puntos son los que quería tocar. El plan de gobierno nuestro tiene más de 150 páginas, cubre todas las áreas económicas del país y vamos a ir avanzándolo poco a poco, vamos a ir comunicándolo a la población. Ahora estamos en estos niveles por el momento, porque tenemos que tener el sustento de cada cosa que decimos, porque cada cosa que decimos la vamos a cumplir, no es un engaño. Lo que decimos se va a hacer, de eso tengan la seguridad. No son ofrecimientos, son realidades cuando estemos en el gobierno. Y somos cuidadosos en decir solamente eso. Hay otras tareas, otras áreas para avanzar. El tema de la logística internacional para el comercio marítimo que tiene que desarrollarse. El desarrollo de la aviación comercial, que requieren de inversión y de voluntad de empresas que quieran hacerlo para sacarnos adelante. No puede ser posible que el país no tenga una línea aérea de bandera, ¿no? Ni tampoco tenga buques mercantes de bandera. Esas cosas tienen que darse y vamos a tratar de hacerlo, pero de una manera inteligente. Bueno, señores, llego hasta ahí para poder tener tiempo al intercambio de opiniones. Les agradezco por su atención y los felicito por lo que están haciendo. Este tipo de actividades académicas generan mucha sinergia y permiten que el país crezca. Gracias.